Bueno, les decía que hoy un poco vamos a tratar de hacer una visita virtual a obra, que vamos a tomar como excusa y ejemplo de poder ver algunos procesos, sobre todo de montaje en la situación de gran luz, y algunos aspectos de los paneles de chapa o de junta alzada que también son tecnologías que se han ido sistematizando y evolucionando, y es importante que las conozcan y las sigan y se sigan actualizando en algunos, en incorporación de algunos nuevos productos y componentes. Básicamente, si pasa esto, tenemos que volver a pensar en la idea de Mecano o de estos componentes que estaban diseñados. Siempre que hablamos de esto, casi es una metáfora de lo que entendemos por sistema, este conjunto de componentes que están diseñados de un modo que asegura, mediante las pautas o normas de vinculación entre estos componentes, la, la simbiosis o el funcionamiento en conjunto. Se establecen los modos de unión y en este caso simplemente al- al- a los fines de demostrar por la importancia de que en este caso una matriz de perforaciones con plegados, con distintas secciones, con elementos que permiten el vínculo, podrían generar la conformación y combinación de múltiples formas. En este caso, eh, partiendo de un juego y haciendo la metáfora a lo que ocurre con los sistemas de producción metálicos, eh, se asemeja bastante, y los protocolos o procedimientos para operar eh, tienen orígenes y raíces comunes. Es importante cuando hablamos de las grandes luces entender que debemos tratar de trabajar con elementos de bajo peso, o sea, elementos livianos para resolver grandes superficies, grandes volúmenes de agua que escurran y salgan rápido o evacúen rápido el edificio. Y por eso es que la estructura en estos casos es la que debiera resolver ese escurrimiento por gravedad. Debiéramos abolir o erradicar la idea de que generamos cubiertas planas, que aparecen argamasas o pastones, por muy alivianados que sean, generan un volumen y una sobrecarga que es casi contrario a la lógica de producción que necesita la operación o la utilización de estos sistemas. Si ustedes imaginan que en una cubierta plana, y ya vamos a revisar algunos aspectos de cubiertas, pero debiéramos tener pendientes del orden del 2 o 3%, tal vez, eso si tuviéramos 50 metros de luz, representaría una altura de 100 centímetros. Eso simplemente para generar el escurrimiento. Eso es 1 metro de altura en el punto más alto de la cresta de esa pendiente plana. Es por esto que, nuevamente, reforzar la idea y la necesidad de resolver el escurrimiento por gravedad con los elementos estructurales es casi una premisa para la operación y el uso de estos sistemas. Cuando nos referimos a juntas alzadas o a paneles de chapa de junta alzada, en realidad estamos hablando de sistemas que se componen de chapas que en este caso tienen unos plegados particulares. Aquí no hay una sección homogénea o como podría ser las sinusoidales o las trapezoidales, sino que más bien se transforman en grandes canaletas que ubican el punto de unión o ensamble de unas con otras en un punto más elevado de esas canaletas. Ustedes si hacen el paralelo, si se imaginan rápidamente las chapas sinusoidales o trapezoidales, en realidad tienen una altura de onda del orden de 2 centímetros, 2,5, 1 pulgada si quieren.
Y el solape se da al mismo nivel, o sea, a este nivel de 2,5 centímetros, supongamos. Mientras que en estos se logra un talón del orden de 7 o en adelante, dependiendo justamente de los paneles, y suelen valerse de un modo distinto de fijación a lo que es la subestructura de correas, que siempre debe correr transversal para transformarse en efectivos apoyos de estas chapas, al igual que en las sinusoidales. En este caso parece una pieza que se con forma de Z plegado, que tiene la posibilidad de ser atornillado a la subestructura conforme a las modulaciones de la chapa, y queda una pestaña abierta a 90 grados, por ejemplo, que permite tomar un lado hembra de la chapa y un lado macho, que luego se van plegando con distintas máquinas para generar lo que sería una idea casi de ruedo. Ustedes han visto casi una costura que se hace para que no se defleque una tela. Bueno, en este caso, ese doble plegado y aplaste que tienen las uniones es lo que genera la fijación y la hermeticidad en la unión, y también genera la fijación o el anclaje de estos paneles o estas bandejas de chapa a lo que es la subestructura. Los tornillos solo se utilizan en la fijación de la grampa de anclaje, mientras que el resto de las chapas, mecánicamente por el plegado y el doble plegado que se le hace, quedan fijados sin necesidad de utilización de remaches ni tornillerías. Un poco lo que decíamos era esto, un panel que tiene un borde, como vemos el panel 1, con una pestaña pequeña y la otra con una más grande, y aparecen estos ruedos que se pueden practicar de dos maneras. Por un lado, vienen unos pequeños carritos que se ubican o se alinean con las juntas de estos paneles una vez que están montados sobre la cubierta, y tienen un motor que va teniendo un avance y va terminando y completando el plegado o la laminación y el aplaste de esas uniones. Y si no, en algunas situaciones donde la máquina a veces no llega o el carro no llega a terminar, se pueden terminar con estas pinzas o prensas manuales que completan ese doble plegado que les mencionaba. Existen diversas secciones en estos paneles de chapas, y también en relación a distintas pendientes. Fíjense que algunas admiten casi el 2%, que es casi lo de un techo plano, y son, como vemos en las secciones que están en la izquierda, prácticamente unas canaletas. Ya no hablamos de chapas, sino son bandejas. Las nervaduras o algunos pequeños relieves que podemos advertir simplemente tratan de imprimirle un poco más de rigidez a estos paneles, para evitar sobre todo las abolladuras por transporte, traslado o acopio. Por lo general vienen en anchos mucho más reducidos que los habituales que conocíamos de las chapas zinc aluminizadas de 1,10. En este caso están más en el orden de los 45 centímetros de ancho, y algunas de acuerdo a la altura del talón que tienen y que despegan de alguna manera el punto de unión de, los, de las bandejas por donde circula el agua de escurrimiento, permiten algunos mecanizados previos como los rolados, que ya también vamos a ver algún ejemplo. Como les decía, estos paneles, en el caso de las nervadas, tienen un talón. En este caso, esta que estamos viendo es la KR18, pero es una chapa que tiene 45 centímetros prácticamente de ancho útil, o 45,2 para ser más exacto, y vemos que la altura o el talón es del orden de 63. Esto quiere decir que podría tener una carga de agua de 5 centímetros tranquilamente sin ningún problema. Mientras que en las bandejas lisas, esa altura se disminuye un tanto, pero de todas maneras sigue asegurando casi una neta sección de escurrimiento
en cualquier situación, aún con mínimas pendientes. Por otro lado, lo interesante de estas chapas que generan estas nervaduras un poco más altas, como vemos del orden de los 38 o 63 milímetros, permiten otra distancia entre los puntos de apoyo o las clavaderas o correas que habitualmente conocemos, estos entramados secundarios que justamente no son la estructura principal en términos de la rigidez del edificio, sino que están en relación al montaje de estas cubiertas, permitiendo en algunos casos hasta distanciarlos hasta más de 2 metros, en el orden de 2 metros o 2,5 metros en algunos casos, y hasta más en algunos otros que tienen además una rigidización aportada por los paneles aislantes. Los paneles aislantes, que son estos, los que conocemos también como paneles sándwich o estos paneles compuestos, es mala la imagen media pixelada, pero que también la industria los provee con distintos espesores conforme a distintos requerimientos climáticos. El origen de estos paneles nace un poco de la necesidad de llevar al cero la transmitancia térmica en cámaras frigoríficas, y como siempre, por suerte, a veces ocurre, la construcción demanda de situaciones similares, de las que se adoptan a veces en otras industrias, y se empiezan a formatear a veces los materiales y los componentes para un uso en la construcción. En este caso hay, como les decía, distintos espesores en términos de lo que es el alma del aislante, que puede ser en algunos casos de poliuretanos inyectados, o en otros de lanas de rocas, de 30, 50, 80, 100 o hasta 150 milímetros de espesor, que aseguran una transmitancia, un coeficiente de transmitancia térmica que llega a 0,24. Si recuerdan, el 0,93 que veíamos en la clase anterior, que demandan las normas en nuestras envolventes, evidentemente estamos ante una eficiencia muy, muy superior en términos de aislación térmica. Hay algunos otros sistemas de unión y encastre que se pueden lograr con estos paneles, que básicamente se basan eh, en encastres definidos geométricamente con o sin la necesidad de fijaciones mecánicas. En este caso, algo más parecido a lo que conocemos como macho y hembra, o lo que también un poco veíamos en los sistemas de siding, de superposición y de aletas que ofician de tapas juntas, y que en este caso permiten el atornillado o la fijación eh, de ambos paneles en un solo punto de unión, y aparece una pieza capuchón de chapa plegada que termina de encajarse o encliparse en cada una de las uniones. Nuevamente lo que se trata de asegurar en estos casos es que el punto de fijación o de unión esté en una zona alta. Ustedes se acuerdan que en los paneles, en las chapas sinusoidales o trapezoidales, la fijación siempre debe estar en la situación de cresta de la chapa y no de valle, lo que sería siempre la zona alta. En este caso, eh, está diseñado el panel incluso con un rebaje en lo que es el perfil para que la cabeza del tornillo quede incluida dentro de ese espesor prefijado sin atentar contra alguna deformación de ese tapa junta o chapa plegada enclipada que completa la unión. Algunos otros algunas otras fijaciones o sistemas, como en el caso de estos planos o chapas planas, más típicas de cerramientos verticales que de cubiertas, pero que nuevamente la idea del macho y hembra o las piezas machimbradas que van encontrando un encastre y un acople en avance, que merecen del uso de este tipo de tornillerías. Un poco las veíamos recién también, pero son lo que en nuestro medio local conocemos como tornillos telex o de cabeza hexagonal y punta mecha, y con un complemento de este tipo de arandelas de neopren o de caucho, que
terminan de sellar en el punto de contacto para que no quede metal con metal, sino lograr una fijación hermética, además de mecánica, con esta pequeña arandela. Nuevamente el uso de la tornillería y de los avances hacen también posible, ¿no? La combinación y el uso con pertinencia con distintos tipos de sistemas. Les decía que algunos de estos paneles, dependiendo de la altura de la cresta, pueden llegar a rolarse justamente con algunos protocolos propios que hablan del límite material. En este caso, hay 180 milímetros de radio mínimo con el que se podrían rolar, y de ahí para arriba, por supuesto, pero menos no, porque ya empezaría a experimentar abolladuras estas crestas que necesitamos que se mantengan inalteradas. Para que tengan una referencia en talones del orden de 25, como el que vemos aquí, podríamos operar con un radio mínimo de 180 milímetros. Ustedes me interrumpen si hay alguna duda. Yo tenía una 1800 milímetros. duda. Sí, En la otra diapo anterior que mostraste la chapa verde esa, ¿cómo es que se mete ahí el tornillo? Porque veo que la chapa de al lado lo tapa, pero el tornillo la agarra a la chapa de al lado también, entonces, ¿cómo se hace? en realidad se cala la parte que va a entrar por debajo aquí, en la parte inferior, eh, porque si no, no podría atornillarlo. La idea es que se fija primero un panel en donde están los tornillos, se genera un mecanizado de desgaste o de desbaste y se acopla el siguiente. Esto, como les decía, se utiliza más en situaciones eh, de cerramientos verticales y merecen un completamiento con algún sellado que termine de hermetizar las juntas. ¿Se entiende, Lucas? Sí, gracias. Andrés, ¿decías algo o me Que recordabas el algo? radio mínimo es 1800 milímetros o 180 centímetros. Ah, dije mal, leí mal, tal vez. Bueno, sí, gracias por la aclaración. 180 centímetros equivale a 1,80 m. No sé por qué dije una cosa y pensé otra. Creo que estaba pensando en el cierre a 180 grados. Bueno, eh, también mm, les contaba que hay mecanizados que se pueden hacer en obra, y esto es cuando estos paneles no llegan a la obra conformados, sino que llegan en formato de grandes bobinas de chapa, un poco las que se ven aquí en la imagen, y en la obra se montan estos carros laminadores que con distintos rodillos y boquillas van dándole forma al material que ingresa por un extremo en formato de cinta y sale en el otro extremo eh, con el perfil de la chapa que se está necesitando produciendo. Es como si fuera una máquina de churros, digamos. El concepto de laminación tiene que ver con eso, con un material que va atravesando por distintos rodillos, a veces, como veíamos en la producción de acero, arrancando en un trocho al rojo vivo, y en este caso de un material ya eh, pre- preproducido, como son estas bobinas de chapa galvanizada, que arrancan en formato de cinta, como les decía, y terminan con el formato o la sección de la chapa terminada. Y quería mostrarles en relación a un proyecto, y por eso hablaba de la visita a obra virtual. En este caso era el completamiento de un proyecto de la sede de Ecogas en un edificio que tenía todo un montaje de paneles prefabricados de hormigón, y que, como suele ocurrir también a veces en estos tiempos tan largos de construcción que se dan en algunas instituciones o incluso a veces en algunas obras públicas, el tiempo genera modificaciones de proyectos por costos, por distintos factores o por imponderables también a veces del proyecto. Y en este caso, era un edificio que iba a tener una
cubierta que se habían previsto de una manera, eh, necesitan resolverse de otro modo. Y para eso se vuelve a generar un estudio y un relevamiento de la preexistencia, en este caso una estructura prefabricada de hormigón de la firma Pretensa, que también en alguna otra filmina de teóricos anteriores algo vimos. Y en este caso, la etapa que se encaraba era la del completamiento de la cubierta horizontal. Un poco el escenario que ustedes ven es básicamente un perímetro con columnas y paneles de hormigón y una serie de vigas metálicas que son las que están detalladas en algunos casos de lado a lado, las largas, para soportar la luz, y en otro caso de tramos para los perimetrales que están en relación a estas otras. Fíjense que en el mismo gráfico, ya la estructura en el plano de proyecto y de desarrollo de proyecto, la estructura está graficada con pendiente, no está ortogonalizada, sino está en situación de cómo va a ser, está mostrada del modo en que se va también a montar en obra. Y es necesario generar un desarrollo de proyecto y una verificación estructural. Muchas veces ustedes y nosotros en la práctica profesional trabajamos con aproximaciones de cálculos de secciones predimensionados que nos permiten tener un rápido orden de magnitud de los elementos que necesitamos utilizar para salvar y las secciones para salvar las luces funcionales que tengamos programáticamente. Sin embargo, es necesaria esa verificación precisa antes de encarar sobre todo estas cuestiones de grandes luces donde las triangulaciones, las rigideces y las sobrecargas se cuantifican o se maximizan de un modo casi exponencial. Por eso aparece en la documentación de proyectos un sello o una nota que dice apto para construcción. Esto quiere decir que ya superó la instancia de predimensionado, que fue verificada y que se debe construir conforme a lo que dicen los planos. Siempre el plano es la instancia, y el proyecto es la instancia esta que decimos donde se estudia cómo se va a construir. Es la parte futurista y apasionante, creo, de la arquitectura, ¿no? Parte de esta adaptación, y por eso me decía una verificación estructural, era porque había unas diferencias de niveles conforme a las cubiertas que se pretendían ahora, y era necesario generar refuerzos en algunas de las columnas para poder receptar o apoyar las cerchas o las vigas reticuladas planas principales. Aparecían algunos cordones para evitar los pandeos laterales de estas vigas, y bueno, y algunos pequeños elementos de anclaje, de rigidización, que los vamos a ver un poco más en detalle en algunas filminas. El escenario en cada uno de los puntos era este, y por eso estaban como tipificados los detalles de resolución en relación a los niveles que tenía por el cambio de pendientes. Y un poco aquí se ve, aunque esté medio pequeño, sobre la diferencia de niveles o de lugares de apoyo donde iban a aparecer esas placas metálicas que reforzaban el apoyo y el vínculo entre columna y viga. También se ve en estos planos la necesidad de las rigidizaciones o estas cruces de San Andrés perimetrales. En realidad no están en el conjunto, porque de este modo se supone que se trasladan o se comparten las rigideces para el resto de los paños, que no son tan grandes. Fíjense que quedan prácticamente dos módulos y los extremos están rigidizados. Quiere decir que a través de estas vigas, la rigidización de esta cruz de San Andrés y de esta otra, le transfieren la rigidez, o asumen que la deformación que podrían experimentar es admisible. Por otro lado, en el plano de estructuras metálicas es necesario también designar las cabreadas y las correas o las clavaderas que van a ir perpendiculares
a las ondas o las guías de las chapas. En este caso hay una densidad de estas correas que también están por plano, porque además se pretende que la mayor cantidad de estos elementos o componentes puedan ser preparados en taller. Y el escenario un poco era este, típico de estas estructuras prefabricadas. Estamos sobre un nivel de entrepiso, las pequeñas omegas que ustedes ven en cada uno de los paneles pi, y esos pelos que ven por allá son los que están a la espera de una capa de compresión que normalmente aparece en una instancia posterior al montaje en seco de todas estas piezas. Algunas uniones de la Halfen que preguntábamos en el parcial de hace unas semanas, y algunas situaciones geométricas que tienen que ver con columnas que terminan a tope, o algunas ménsulas que estaban en relación a una estructura que finalmente no fue. Esto, visto un poco más de cerca, lo que les contaba de estos pequeños rebajes o coronamientos de columnas con algunos insertos metálicos que pretendían resaltar algunas cabreadas, en este caso las ménsulas también, con unos chapones que quedan engrampados en estas ménsulas que forman parte de la columna, y por ahí vemos algunas de las uniones Halfen de panel columna con sus ranuras y sus chavetas que les decía veíamos en el parcial anterior. Pero claro, hacía falta rectificar algunas alturas, y como los elementos prefabricados tienen una garantía por la calidad que la misma industria y la empresa proveen, no se pueden realizar perforaciones como estamos acostumbrados a veces en la construcción tradicional a pensar que levantamos una mampostería, luego cuando viene el plomero canaletea o calafatea todo lo que hace falta para pasar sus caños, cuando viene el electricista hace lo mismo, y así cada uno de los gremios, sino que aquí, si rompemos la pieza, podemos estar perdiendo la garantía. Es como si se nos rompe eh, el teléfono y lo abrimos con un destornillador y lo marcamos, probablemente perdamos la garantía y digan, che, esto ya no tiene la faja de seguridad, este hueco no lo hice yo te lo entregué sano, te tenés que comprar otro. Y bueno, no es tan fácil darse ese gusto, sobre todo si el teléfono es nuevo o una estructura o de un edificio que todavía no se estrenó ni se terminó. Es por eso que para hacer cualquier modificación es necesario consultar e interactuar con Pretensa, con quien haya fabricado estas piezas, para ver de qué manera se pueden perforar para generar estos anclajes externos que van a estar trabajando con una serie de varillas roscadas al corte, parecidas a las que también un poco veíamos en la fijación de los sistemas frame, y aquí se optó justamente por este tipo de ampollas químicas que vienen asociadas a unas varillas roscadas de aceros de alta resistencia, con una densidad de perforaciones en relación a las demandas de cálculo, esta cantidad de perforaciones que un poco ya puestas en situación aseguran la transmitancia de esfuerzos y asumen, digamos, el esfuerzo de corte neto que tienen en el cizallamiento entre la pieza metálica y la de hormigón. Así llegaban prefabricadas a la obra, estos con planos de herrería que abrazaban de alguna manera o se adosaban a la columna, y que se montaban nuevamente los niveles preestablecidos. Fíjense que en el plano ya figura que estamos hablando de brocas de 12 milímetros de diámetro con longitudes de 15 centímetros. Esa es la penetración que debían tener en la columna de hormigón. Y los espesores de los chapones o las placas estas de anclaje del orden de 9 milímetros, o las perfilerías de estos UPN de 200. Como las columnas eran de 40 por 40, es que entraban dos por lado. Y todo esto que tenía sus planos admitía la prefabricación, y es por eso que llegaban a obra vigas o cerchas reticuladas, como les decía, con esto, según el detalle, como vemos, con un cordón inferior y superior compuesto por UPNs del 200, con cordones
de pendolones y diagonales que estaban compuestas por ángulos de 2 pulgadas por 3 octavos de espesor, y algunas presillas, que son estas piezas que ustedes ven que están vinculando cada uno de los cordones interiores de la viga para evitar el pandeo o la deformación de los mismos. Y además sirven para, a veces por cuestiones hasta constructivas, estas presillas colaboran en el montaje en líneas, en escuadras y ese tipo de aspectos. Están también resueltos cómo llegaron en las diagonales. Fíjense cómo son los solapes que se dan en la situación interna de los UPN, para de alguna manera materializar las líneas o los ejes en relación al alma de los perfiles como están trabajando. Por eso que es excéntrica la línea de eje en relación a la barra que estamos viendo en vista, porque está en relación o en función al alma del ángulo de 2 pulgadas que está graficado ahí. Al igual que en las diagonales, siempre sobre un lado y no central en el eje. Y estas vigas reticuladas planas ya venían, al estar justamente en planos especificadas las distancias de las correas o las clavaderas de las chapas, venían con pequeñas cartelas o chapones perforados para la fijación o el montaje futuro de esas clavaderas. En este caso llegaban en 2 tramos, porque por una cuestión de transporte no era posible transportarlas completas, y se generaba un ensamble con varillas roscadas in situ, esta unión que vemos un poco por aquí, que en este caso está por ahí, en el otro caso no la vemos, la tapa el operario, pero están desfasadas, con la misma lógica que se empalman a veces las barras de hierro en una columna. Ustedes han visto que cuando uno va construyendo con hormigón armado, los reglamentos sugieren que los empalmes no se realicen todos en el mismo punto ni nivel, sino que se hagan derramados, perdón, en distintas ramas o desfasados, eh, simplemente para no generar una falta de continuidad o mejorar esa situación de continuidad justamente de las armaduras, en este caso de los esfuerzos que no confluyan en un solo punto. Y las correas también venían prefabricadas con estos dobles perfiles C soldados, galvanizados, con las perforaciones en relación a lo que eran las cartelas que veíamos en las vigas reticuladas. Y por supuesto que, como un poco en relación a esta producción industrial y a la posición con ajustes dimensionales conforme a la obra, en este caso, venían designadas con, ustedes ven los carteles, perdón, o algunas rotulaciones, para entender la posición en relación al plano. O sea, aquí hay un plano de proyecto, un plano de fabricación y montaje que encuentran su información concatenada para montar con precisión cada uno de estos elementos y no izarlos, aproximarlos y advertir que no sería de ahí la pieza. Esto es casi el mecano uno en uno con como arrancamos esta clase. Y por otro lado, las bobinas de chapa, que tienen un peso importante y por eso deben ser bajadas con grúas, y en este caso un acoplado o tráiler con la laminadora, que es esta sucesión de puntos de rodillos que van a permitir que la chapa ingrese en sección de cinta por un extremo y que por el otro salga o egrese con esta sección, con la terminación de los bordes que van a luego favorecer el montaje y la fijación in situ. Estas máquinas trabajan a propulsión en general con combustibles fósiles, con petróleo. Estos necesitan un generador o un grupo electrógeno para funcionar, aunque ahora también hay algunas laminadoras eléctricas. Estos son los Profe, le hago rodillos. una consulta. Sí, No sé si lo habré dicho antes o no, pero yo no lo escuché. Perdón. ¿El largo de esas láminas es de acuerdo a lo que uno quiera o es estándar? qué buena pregunta y ya lo vamos a aclarar. En este caso,
la laminadora es infinita en la producción, bueno, no sé si infinita en realidad en relación al transporte, pero el largo ya no pasa a ser una preocupación, porque lo que se pretende, casi con el mismo precepto de una cubierta de chapa, es minimizar la cantidad de juntas. Ustedes las chapas sinusoidales o trapezoidales se comercializan en largos de 12 metros. Aquí no tenemos ese límite, podríamos hablar de 30 metros tal vez de laminación, siempre y cuando después también las podamos montar, ¿no es cierto? O el largo en realidad es del rollo, la laminadora podría seguir expulsando una chapa continua que uno la corte. Pero ya se pandearía ahí, ¿o no? eh, no, el pandeo va a depender de que para el momento de izaje no vas a poder tomarla solo en 2 puntos, vas a tener que tomarla en varios puntos como si fueran eh, emulando o simulando las clavaderas en las que va a tener en su posición final, para que justamente, más que pandee, no se deforme, no se flexe. Pero vos por producir la chapa la podrías producir continua, si querés una cuadra de chapa. Habría que ver ¿Cómo cómo la se llama, movemos. cómo se ¿Sí? llama ese chapa, profe? ¿No sería qué? ¿Cómo se llama este material? Disculpe. O sea, el material que llega a obra son bobinas Sí. de chapa galvanizada, que en realidad, Ah, en vez de producirse la chapa en, en láminas de 1,20 por 2 o de 1,22 por 2,40, como veíamos en formas de chapa para herrerías o para fabricar algunos paneles de montaje más pequeños o bandejas, en este caso se producen bobinas, como si fuera algún rollo de papel higiénico, de chapa en este caso, para que te imagines la bobina, y que vienen de un ancho establecido. Lo que se fija aquí es el ancho del orden de 55 centímetros aproximadamente en este caso, y los 55 centímetros tienen que ver con el desarrollo de esta sección que va a salir al final por la laminadora, para que la chapa salga lista y con las longitudes de pestañas y relieves necesarios. Eh, La última consulta, perdón. sí, ¿Eso puede ser de cualquier calibre que usted quiera? 18, del 20. no, más bien son chapas, te diría más bien de calibre finos, del orden de 24, eh, porque la rigidez está dada justamente por el plegado que tiene la chapa. Al final de la laminadora hay una guillotina, que es justamente la parte que estamos viendo, y es la que una vez que eh, está se produjo o se laminó el largo necesario, se corta in situ. Si no la cortáramos, la máquina podría seguir produciendo y extruyendo la, la chapa terminada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, eh, la Iván, curiosidad. Sí, entonces vos alquilás la máquina y en obra es que haces, llevas las bobinas y ahí haces las chapas para que puedan tener cualquier largo. por lo general uno compra la chapa y de acuerdo a la situación y largo de las chapas, eh, quien te provee la chapa te provee la laminadora, ¿no? Las laminadoras son de las mismas empresas que proveen los sistemas de chapas. No hay terceros que tengan laminadoras eh, para, para producir. La misma fábrica tiene una laminadora para llevar a obra, si es que el largo excede el transporte y no podés producirlo en planta. ¿Se entiende? Sí, sí. Le decía que la curiosidad mató al gato, no, no mató a nadie, pero sí, evidentemente este tipo de dispositivos generan gran curiosidad aún en otros gremios y por eso la multitud a la hora de poner la laminadora en situación. Fíjense que eh, se advierte los distintos rodillos que le van imprimiendo o generando distintas secciones a esta chapa que arranca, como decíamos, en formato de cinta o de lámina y empieza a generar una primer pestaño plegado en este primer rodillo que se va complementando en el doblez hasta que llega a los finales y sale lista. Y decíamos que también
casi que pensar en que el panel no se podía transportar de la planta a la fábrica, habla de tener que laminar algo que es muy largo probablemente o muy grande eh, en la obra. O sea, la fábrica se transportó a la obra y si hablamos de elementos tan largos, también hablamos de equipos necesarios para poder dar respuesta a este modo constructivo. Aquí hizo falta, además, por el emplazamiento, disponer de grúas de brazos largos, no por el peso, sí, Eugenia. Ah, pensé que preguntaban algo. Euge Cáceres, tenías el micrófono abierto. Eh, Decía que hace falta disponer de equipos pesados, en este caso no porque vayan a mover elementos tan pesados, sino por la maniobrabilidad de los elementos largos y tal vez complicados. Aquí había todo un perímetro eh, para acceder que no era continuo. Fíjense que había otros edificios muy próximos que impedían que la grúa se pudiera posicionar en los 360 grados o en los 360 grados de borde o de perímetro del edificio, y es por eso que había que valerse de la extensión de máxima de las grúas. El acopio y la organización del obrador y la disposición de los acopios para prearmados y montaje es importante disponer en el predio y organizar estas tareas, porque el equipo que ocupan es mucho más que lo habitual en una obra tradicional. La necesidad de aspectos que tienen que ver con la higiene y seguridad también que demandan estos equipos pesados, en la delimitación de zonas de trabajo, de fijarse de que no haya operarios trabajando por debajo de los brazos de las grúas, en fin, una serie de- de condiciones o situaciones que hay que tener en cuenta en estos procedimientos. La grúa que como veíamos que se terminaban de prearmar las vigas en en el mismo pie de obra, pero se izaban con esta grúa y que con apenas unos cables uno regula la rotación. Hay por un lado un control eh, equilibrado con las lingas que genera el izaje en horizontal de la pieza que se va a montar y una ayuda con tensores en los extremos para poder generar las rotaciones y la aproximación antes del posicionado eh, de la pieza en el lugar en que va a ir montada. Esto es para minimizar los esfuerzos de los operarios también en una situación de altura. Que un poco ocurre esto, hay una construcción auxiliar, en este caso unos andamios acro que se iban desplazando y llegaban estas vigas izadas. Estos eran los tramos que yo les mostraba en el plano que iban en el perímetro de los extremos, y luego vamos a ver las vigas continuas que apoyan, pero el operario se limita a generar la fijación sin ningún tipo de esfuerzo con respecto a la pieza izada, simplemente concentrarse en el atornillado, en lo que sean las tuercas o arandelas necesarias para fijar la pieza en la posición definitiva. Se advierte ya eh, de alguna manera lo que va a ser la pendiente, que es bastante mínima, pero va a quedar incluida dentro del volumen de los paneles de hormigón, y también un poco el porqué de estos suplementos que veíamos en el prefabricado y la redefinición del proyecto, porque resultaron quedar bajas las ménsulas o las fijaciones previstas en el proyecto 1. Se va completando siempre con el mismo procedimiento el izaje de las piezas que además estaban, como ya sabemos, ordenadas o rotuladas, y se va corriendo el andamio secuencialmente. Aquí no es que primero montaron una, tuvieron que correr el andamio a la punta opuesta porque venía la otra viga y después volver a moverlo, sino que debe estar coordinado. Aquí los tiempos son casi un argumento, diría que hasta comercial o de venta, y hablan de la eficiencia que se puede tener si uno planifica y programa bien las tareas.
se siguen montando y en este caso ya se empieza con las vigas largas que van de lado a lado, mientras, fíjense que por acá también tenemos las mallas que ya están acopiadas para la capa de compresión del entrepiso, pero volviendo al montaje de lo metálico, no hace falta tampoco tantos operarios y la mayoría de ellos con arneses o sogas de vida en situación de trabajo en altura, pero con el complemento, aquí se trabaja con handy, esta persona que está por aquí es la que está comunicándose con el gruero o el maquinista que está operando la pluma, dándole indicaciones de más alto, más bajo, más cerca, más lejos, cuál es el tramo del telescopio que tiene que acortar o alargar, y las que están en este extremo y en aquel otro son los que van generando la rotación o los pequeños movimientos en eje vertical para poder montar el movimiento de la sintonía fina, mientras algunos se preparan para receptar el preposicionado. Fíjense que una cosa que quería decirles que en realidad la misma pieza prefabricada genera un pequeño talón de preposicionamiento de lo que vayan a ser las vigas, para que una vez que vienen los elementos guisados, quedan apoyados circunstancialmente hasta que el operario pone los tornillos, y no es que están dependiendo solo de la grúa para que no se caiga, de la grúa simplemente ya una vez que está apoyado, es para que no se tumbe. Bueno, ahí se va, ven que se la desplaza o se la cruza un poco en relación a la ortogonalidad de la planta para para poder elevarla o izarla, y luego se la posiciona de arriba hacia abajo ya en la posición definitiva. Ya la están esperando los operarios y haciendo el movimiento fino con las sogas mientras la grúa va bajando y se va coordinando. Y como les decía, en estas pequeñas ménsulas queda preposicionada la gran viga hasta que este operario genere las fijaciones que se terminan de completar, pero ya no hay ningún compromiso ni riesgo eh, de, de que se vaya a tumbar la pieza o se vaya a caer. Bueno, algunas parecidas. Y aquí como va aumentando el entramado de estas grandes vigas ya en situación, fíjense que algunas, estas grandes bandejas forman parte de las canaletas que luego se van a montar, y es necesario que también ya estén en obra antes de montar las chapas. El material se debe coordinar a veces la provisión y justamente para que todo esté en relación y en sintonía a los tiempos. Bueno, se siguen completando los montajes o los guisajes. Y luego se empiezan a montar lo que son las correas o clavaderas, en este caso, en cada una de las posiciones que están en las cartelas que vinieron ya prefabricadas. Fíjense, otro aspecto que les quería mostrar. Esperen. Nuevamente, en realidad lo que decía de unir desfasados las uniones, y acá está faltando completar un cordón más, que ese completamiento se hace in situ porque es una barra que forma parte de esta pieza en la parte alta y de esta pieza en el cordón inferior, o sea que hay unos completamientos que hacer en obra de esa situación. Aquí ya están completos, se ven las uniones desfasadas y la diagonal y el pendolón que están ya soldados en situación, como estaba preestablecido en los planos de proyecto. Decía que se van montando las clavaderas y en este caso son de acero galvanizado, piezas que asumen que se asume que no necesiten a futuro mantenimientos. Bueno, algunas van hacia un lado y otras hacia otro, y no es tampoco casual si ustedes advierten que hay una C orientada hacia este lado, otra hacia el otro, una hacia este lado, otra hacia el otro, y así sucesivamente. Y esto tiene que ver con, de alguna manera, compensar o disipar las deformadas, que no vayan a generarse torsiones en el alma de los perfiles. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada veíamos los strapling
o estas piezas que se colocaban para que el perfil no rotara con respecto a su eje y no se deformaran los paneles de los frames. Bueno, aquí una forma de minimizar o contrarrestar esos intentos de deformaciones es ubicando unos de un lado y otros de otro, que luego quedarán utilizando las mismas chapas, van a oficiar de strapling en esta situación. Bueno, un poco... Cartela también aporta eso, ¿o no? Sí, pero como los tirones o los largos son del orden de 6 metros, en las partes medias podrían tender a rotarse o a torsionarse, y es por eso que eh, es más correcto en este caso ubicar unos hacia un lado y otros hacia otros que quedaran arriostrados, como decíamos, por las chapas. Fíjense que aquí hay algunos de las vías que ya se completaron las piezas intermedias y en otras todavía no, pero mientras esto no entre del todo en carga, se está a tiempo de ir generando en simultáneo y fuera de caminos críticos estas tareas que se completan en obra. Profe, yo tengo una duda. Sí, Ana. El año pasado, cuando vimos las dos, lo vimos muy por arriba, pero por ejemplo nos recomendaban apoyar las correas sobre el cordón superior en coincidencia con el nudo, porque por ejemplo ahí lo del medio que está apoyando coso, es como que el cordón superior en condición ideal solamente está trabajando con presión, y ahí le estarías como generando una mini flexión al medio, digamos. Sí, todo ¿O no? también. Te agradezco también me haces recordar o por las dudas remarcar algunos aspectos y algunas cuestiones. Aquí sí hay una preocupación porque los esfuerzos descarguen en los nudos, y es un poco lo que se ve en cada una de estas situaciones. Ahora, eh, la densidad de los cordones verticales, en este caso de la viga, no es la demanda de apoyos que tiene la chapa, y es por eso que aparece un cordón intermedio para una cubierta que estrictamente va a recibir el elemento impermeable arriba. Aquí no va a haber tránsito más que accidental de un operario que suba por mantenimiento, y en áreas que van a estar predefinidas o preestablecidas. No va a haber una persona eh, saltando, ni haciendo la barra, ni participando de una multitud en un espectáculo público. Es una cubierta, Sí, no es un claro. entrepiso, ¿sí? Está bien, está bien. Y- Y otra duda que pregunté por el chat, pero no sé si la leyeron, que, digamos, en el diseño de la vía reticulada, ¿qué depende que, no me acuerdo cómo dijo el nombre recién que se llama, como la montante vertical? O sí, sea, los ¿qué tolones o depende los si jabalcones. hay, bien, qué depende si hay como solo lo vertical y la rigidización triangular, o si solo es triangular? O sea, yo he visto vías reticuladas que como que no tienen la montante vertical. No sé si se entiende la pregunta. Y sí se entiende, y está en relación a la rigidez que vos puedas lograr en cada una de las uniones. Eh, Vos necesitas que este nudo no se mueva, este punto de confluencia de cordón horizontal, ya sea vertical, perdón, ya sea superior o inferior, de una vertical a una diagonal, en el punto que confluyen o se unen, vos lo que necesitas es la deformabilidad. Lo podés lograr de dos formas: o generando un empotramiento, una soldadura que impida el giro, con elementos rígidos y que se vinculen de un modo rígido, a veces con algunos suplementos de cartelas o refuerzos, o con diagonales. La diagonal te ayuda a que ese plano no se deforme como un paralelogramo. Fíjate que en lo que es la unión inferior acá del cordón o el superior, sí hay un protocolo más parecido al que veíamos en la pileta esta de Formosa, donde aparecían unas costillas, una serie de costillas con perforaciones que se abulonaban, generando mayor contacto entre piezas para la transferencia de esfuerzos y mayores longitudes de cordones de soldadura para transferir esa rigidez a cada uno de los puntos de unión o las placas. ¿Se entiende, Ana? Sí, Ana, sí, gracias. eh, sí. Bueno, en realidad este es el paso a paso y hasta cómo se van montando a veces. Fíjense que las correas ya están dispuestas hasta en un orden, y los operarios que están arriba las van
justamente izando de a una y las van instalando. O sea, necesitan el apoyo de 2 operarios abajo y en este caso 2 arriba para generar el montaje, porque para eso son livianos y no hace falta disponer de una grúa ya. Aquí tenés la unión, Ana, que yo te decía, ves que hay justamente aquí no hay una diagonal justo en este punto, pero sí hay un chapón, un corte de chapa con una serie de costillas o cartelas que generan como una transferencia o una continuidad en la transmisión de esfuerzos del cordón inferior, igual pasa en el superior, por allá, y una cantidad de varillas roscadas o bulones, o estos tornillos de alta resistencia que hablábamos, que funcionan en el corte en ese punto, pero bueno, están calculados o verificados para que tal vez con 3 en la parte inferior y 3 en la superior sea suficiente. El tono negro que ustedes ven por aquí tiene que ver con las soldaduras que se hicieron in situ, que están a la espera de algún repaso de pintura anticorrosiva o antióxido. El resto de las correas decimos em, que es galvanizado. Y también se empiezan a ver algunas de las triangulaciones del diafragma o de la placa horizontal, en este caso con unas barras de hierro, y fíjense que en el punto donde se genera la rigidez aparece una doble correa, una doble clavadera, siempre en coincidencia con los nudos principales de la estructura, ¿no? Esa es un poco la Claro, analogía. ahí es como que se dejó pendiente una planchuelita arriba para poder abulonar después la correa. Ya venía la planchuelita para atornillar la correa, si te acordás. Claro, ¿Ves? sí, venía soldado en la vía. Esa planchuelita que vos decís, en realidad es un corte de chapa, en este caso, que está soldado al cordón superior y que ya trae las 4 perforaciones que coinciden con las 2 perforaciones que tiene por cada extremo cada una de las correas. Sí, a ver si podemos hacer en algún zoom de acá. No sé si se ve. Bueno, creo que lo veíamos en alguna de las filminas iniciales, pero esa plaquita tiene 4 perforaciones, 2 que van a tomar la correa de un lado y 2 del otro lado. La rigidización o el resto de los complementos tiene que ver con las cruces de San Andrés, que como decíamos, al rigidizar parte de este diafragma en el perímetro, se verifica que las deformaciones no vayan a generar, que no vayan a experimentar grandes deformaciones en el resto de los paneles que no quedaron rigidizados, porque hay una transferencia, una colaboración de toda la placa trabajando en conjunto. Y después viene el GIF casi el izaje de las chapas. En este caso hay 4 operarios que están esperando que los 4 de abajo, estos 4 de arriba, están con sus sogas esperando que los 4 de abajo vayan de alguna manera tomando cada uno de los paneles de chapa y empiezan a izarlos coordinadamente, manual y coordinadamente. Y una vez que llegan arriba, en realidad se empiezan a disponer. Para eso, nuevamente, es necesario disponer de un perímetro en obra. Fíjense que por ahí están los rollos de lana de vidrio que se van a ir montando en coordinación con las chapas. Y estos monofilamentos o tanzas que se ven en diagonal forman parte de la sujeción de lo que va a ser la aislación térmica y la lana de vidrio el, con el papel aluminio para la barrera de vapor. Esto es simplemente para que la lana de vidrio no genere parábolas o no pance entre clavadera y clavadera y se genere una sujeción más homogénea. Ahí ya vemos que se están acopiando algunos de los paneles y es importante que fíjense en la secuencia de subir o izar algunos de los paneles antes de empezar a disponer las lanas de vidrio, ya que la lana de vidrio queda aprisionada entre las correas y estas mallas de tanzas o de hilos, y las mismas chapas quedan aprisionadas y no podríamos fijar solo la lana esperando que después en otro momento vayamos a poner las chapas. También porque el hecho de ir haciéndolo secuencialmente permite
tener certeza de dónde los operarios estén pisando. Si yo voy avanzando en lonjas del orden de 1 metro, como tiene la lana de vidrio, voy teniendo siempre referencia de dónde están los puntos o las clavaderas donde tengo que pisar y dónde tengo que fijar. ¿Ven? Están las chapas en espera entonces, y los operarios que empiezan a desplegar la lana de vidrio con el papel aluminio del lado inferior, del lado de la cara caliente, como decimos, y se va desenroscando el rollo de la lana, y una vez que se despliega, se va pisando con las chapas que automáticamente se van fijando o prefijando circunstancialmente con estos plegados, que son los que van a oficiar de anclaje cuando se haga el doble ruedo o doble plegado que decíamos en estos sistemas. Ahí está la lana, justo en la coincidencia con, por aquí, transversalmente viene una clavadera, por eso está tomado en ese punto. Ahí vemos una fijación en cada una de las clavaderas, y la chapa que se dispone desde el inicio, esta es la parte alta, y nos damos cuenta que es la parte alta porque no queda ningún espacio para receptar el agua de evacuación que albergue la canaleta, pero se va avanzando, como les decía, secuencialmente. Acá se dispuso otro de los rollos, y están a la espera de la siguiente chapa o panel que va generando el tapado de esa situación. Y así es el avance secuencial. Aquí se ven como... Profe, Sí, Juan. en en ese extremo que mostró recién, ¿cómo queda? No queda cerrado así al final, ¿no? O sea, pasaría agua por ahí. Por supuesto que ¿Se no. pone una babeta o algo? Por supuesto, ya lo vamos a ver, Juan. No te me adelantes. Ah, genial. Bueno, se sigue avanzando. Evidentemente lo que vemos por allá es la zona baja donde se va a juntar el agua, porque se advierte la pendiente hacia dónde va. Y claramente el perfil se ve mirando a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, tomado en las cartelas que estaban en las crestas de los cordones superiores con sus tornillos, los monofilamentos o las tanzas, estas que están tomadas apenas con tornillos, pero que sirven, es suficiente para la sujeción o de las lanas estas que no son rígidas, y luego el panel de chapa que intenta también de alguna manera preservar y dejar aprisionado las lanas para que no se vuelen. Es importante estas tareas, no hacerlas días de viento, porque estas chapas se embolsan cuando están apenas acopiadas, el viento las puede empalar o por succión arrancarlas si no están bien fijadas. Profe, ¿Sí? esos filamentos que están ahí para la lana de vidrio, ¿de qué son y cómo se atan a la correa? Son tanzas que van tomadas con un tornillo en los extremos. Es como si armaras una especie de telar. Van tomadas con un tornillo en los extremos y se va haciendo una especie de tejido separado. En este caso es una red de tanzas, o hay algunas otras mallas que vienen también con el mismo fin y sirven para eso, para sujetar la lana de vidrio, que no es rígida ni es... y podría pansearse o generar como esta forma de parábola o guión. Serían, profe, de esos tornillos que tienen como una perforación al costado como para meter la tanza y atarlo y Y uno, ajustarlo. uno supone que podría ser un pitón o algún elemento que tenga por lo menos un gancho en el extremo para con un nudo. En la práctica se suelen usar los mismos tornillos hexagonales que les mostraba recién, los Telex, los cabezas hexagonal, que con un pequeño lazo atornillan con un torque controlado para que no vaya a cortar el hilo, y de ese modo se tensan. Pero se materializa de esa forma en obra, a veces saliéndose levemente de algunos protocolos. Son tanzas de un calibre más paraná, te diría, si estuviéramos hablando de pesca, pero
Un monofilamento quiere decir que es un hilo, un solo elemento de nylon cristal suficiente. Bien, Ahí, gracias. ahí se ve un poco cómo va tomando forma ese cielo raso en el interior con se llegan a ver algo de las huellas que le imprimen estas tanzas o monofilamentos, pero ya cubiertas la lana de vidrio, materializando la barrera cortavapor de lo que va a ser este interior. Solo quedaron las mallas para el hormigonado de la capa de compresión de este entrepiso todavía inconcluso. Y un poco esta situación, ¿no? Visto más de cerca, pero ven que en esta distancia ya genera una especie de sillón Chester o almohadillado la lana de vidrio, y es por eso que cobra más sentido la utilización de estas tanzas o monofilamentos para esa fijación. Como hablamos de grandes luces, y decía también de esta maximización de esfuerzos, maximizaciones en los requerimientos o en los volúmenes también de evacuación de agua, es que las canaletas tienen una sección como la que veíamos también en alguna imagen previa, pero estas bandejas plegadas tan grandes también merecen, eh, sin, sin mezquinar, digamos, de soportes para la canaleta. A veces en, en canaletas pequeñas de un uso doméstico, que salvan luces de 3, 4, 5 o hasta 6 metros, uno puede asumir que la carga de agua que pueda tener esa canaleta, siempre y cuando no se llene de hojas y no se llene todo el tiempo de agua, podría ser suficiente con la rigidez que le pueda imprimir o aportar la misma chapa de la cinguería de canaleta. Sin embargo, cuando hablamos de grandes luces es necesario pensar en soportes de esa canaleta que además permitan generar el control del escurrimiento. Es importante que esa canaleta no trabaje por rebalse, como podría ocurrir en luces a veces domésticas, y de hecho también ocurre muchas veces en viviendas. Aquí necesitamos considerar esa pendiente, y fíjense la pequeña astucia del proyecto en despegar el elemento de soporte del techo, en este caso la viga transversal metálica, preservando un espacio técnico entre el panel de hormigón y la viga reticulada plana del lado bajo, para que ahí se ubique la canaleta, porque eh, es necesario que esa canaleta tenga mayor altura, en este caso, que la altura de la clavadera que no es pequeña, pero la canaleta debe tener todavía un mayor talón o mayor altura. Por otro lado, lo que les hablaba del apoyo intermedio, cuando aquí esta viga tenía soldada este corte de perfil que oficiaba de ménsula circunstancial para el posicionamiento de esa pieza cuando se está avisando, antes de la fijación y el atornillado de la viga transversal con la perimetral. ¿Venimos bien? ¿Ninguna pregunta? Y la canaleta que en situación superior empieza a adquirir esta terminación. Aquí se ve de alguna manera esa distancia, la chapa o el panel de chapa termina, aparece la canaleta, todo eso que se ve ahí es todo un reflejo de una babeta de chapa que completa y tapa el parapeto o el envolvente vertical. Y esto que se ve con metal desplegado en realidad es la pasarela que está prevista para mantenimiento. Por aquí va a circular la persona que venga eh, antes de la temporada de lluvias a verificar que las canaletas no estén tapadas o que no haya nidos de pájaros o esas cuestiones. Aparece la necesidad de utilizar en este caso estos morsetos o estas grampas que están especialmente diseñadas para el uso en estos sistemas, que permiten ya sea la sujeción lateral o superior, depende del tipo de plegado o de ruedo que tengan estas uniones, que se toman, como ustedes ven, con dos tornillos al doble plegado o al unión de las crestas en estas juntas alzadas, y dejan un tirafondo con rosca paralela esperando la fijación de un elemento
de transición. Esta es la pieza que permite la transición con la chapa, y aparece un angular soldado en este marco de las pasarelas para poder justamente atornillar en ese punto la fijación y que quede sobrelevado. Fíjense que esto asegura que por debajo sigue escurriendo el agua y nada genera obstáculos, que las fijaciones no se hacen sobre la chapa en el punto de escurrimiento, lo que sería el valle, sino que se hacen en una zona alta, en la cresta o en la alzada que decimos. Son casi los mismos protocolos de cualquier chapa, simplemente que en estos sistemas empiezan a aparecer algunas piezas singulares que permiten su mejor prestación e utilización. Hay también, es importante que la fijación vaya en los puntos que coincidan con lo que sea la correa o la fijación inferior, en lo posible para, de alguna manera, como veíamos en la viga reticulada, que la transferencia de esfuerzo sea a través de los nudos y no de los puntos intermedios, como que creo que preguntaba Ana, si no me equivoco, o veíamos en alguna pregunta anterior. Y lo de siempre, que creo que nos preguntaba Juan recién, de entender la necesidad de generar hermeticidad. Hemos minimizado al máximo con este sistema las uniones y las juntas que puedan generarnos filtraciones o infiltraciones no controladas de agua. Ahora, cuando llegamos a situaciones perimetrales, debemos asegurarnos por geometrías, con solapes, con burletes, las hermeticidades necesarias. Aquí estamos con mínimas pendientes, con lo cual el agua se transforma en un enemigo, no por la gravedad, sino por el viento, que no vaya a generar ningún retorno. Es por eso que las composiciones de plegado encuentran varios complementos, incluso porque por la manipulación es necesario que no sean enormes o incómodas, y aparece como un primer plegado, en este caso el que toma esta forma, que describe una situación de omega, para poder generar la fijación con un burlete en contacto con la chapa que impida el retorno de agua por viento, y una fijación al panel de hormigón de la fachada en esta zona alta. Eso permite de alguna manera algún grado de movimiento o de formación de esta chapa por temperatura, pero genera también un asiento para lo que vaya a ser la fijación vertical de esa chapa. Fíjense que la cinguería de segunda instancia, que es esta, que describe esta sección, va tomada lateralmente, no va perforada en la zona alta, porque si perforara ahí probablemente podría generar a futuro una infiltración o un descontrol en el ingreso de agua, mientras que de este modo aparece solamente un tornillo lateral que está en relación a lo que era esa omega, y el resto trabaja por geometría, digamos, por la rigidez de la chapa. Aquí sí se utiliza una chapa de un calibre, si se puede, mayor en el galvanizado, sobre todo por los desarrollos o para asegurarnos que no se vaya a deformar o el viento no vaya a lavear estas chapas. En el lateral ocurre algo parecido, pero con una chapa de borde. Aquí se arrancó y simplemente se genera un solape mecánico. No hay necesidad de un sellador en ese punto. Igual en este tampoco hay necesidad de selladores. El solape es por geometría, y la doble omega esta permite, por un lado, el montaje de la segunda pieza, y por otro lado también es una especie de trampa de agua para algún retorno o algún agua que vaya en contra de la gravedad simplemente por una diferencia de presión o viento. En la parte inferior aparece el elemento de sujeción o de soporte de la canaleta, esos que veíamos desde abajo, tomados al panel y apoyados o soldados a la viga principal, y una canaleta que se toma desde abajo, recolectando por debajo de la chapa el solape que permite el escurrimiento geométrico, y llega hasta un punto donde se fija, o sea, se fija en la
última clavadera o en la inferior de las clavaderas o correas, y en el panel, nuevamente asumiendo que podría deformarse o moverse por variación de temperatura, pero luego aparece una segunda cinguería, que es la que que se vería aquí, la que estamos viendo ahora, que permite regular y darle la situación de montaje o fijación a la última de las cinguerías, que toma el lomo o la tapa del panel premoldeado. Es un poco la secuencia que se ve justamente aquí. Ahí está fijado la cinguería, en este caso de segunda etapa, y se está montando la de tercera etapa, que va a ir atornillada directamente sobre esta omega de chapa plegada. La situación de lo rojo es el burlete de tipo compribando, estos compresibles que generan hermeticidad y es antirretorno del agua por viento o por despresurización. Profe, ¿eso es un burlete, algo de goma o algo así? ¿O es Sí, lo que mostrás? es como una goma de neopren o de un material compresible. También hay algunas de polietileno de alta densidad, algunas que vienen embebidas con materiales bituminosos o asfálticos, y que es como si fuera una esponja, para que te hagas una idea, que genera eh, hermeticidad por compresión. Es como si tuvieras una serie de poros que cuando se comprimen eh, se transforman en barrera hermética en este caso. Iván, Ah, entiendo. ¿Sí? quería hacer dos preguntas. Una es si el cielo raso termina siendo la lana de vidrio o tiene algo por debajo. No, Y, sí. y si hay un hidrófugo, la chapa no lo necesita por la hermeticidad. La chapa es el plano impermeable, es el material hidrófugo que resuelve el escurrimiento. Y la precaución en utilizar clavaderas zincadas o galvanizadas con chapas galvanizadas, con cinguerías galvanizadas, también habla de una cubierta que merezca el mínimo mantenimiento o ninguno. El mantenimiento debiera pasar por verificar la limpieza, pero no debieran fallar. Incluso se podría agregar un cordón de sellador en alguna de estas cinguerías previo a la aplaste o al torque en el atornillado. El cielo raso que uno ve, que estábamos viendo recién, es de una situación intermedia. Esto es un edificio de oficinas que le falta todo el despliegue de luminarias y instalaciones de aire que van a ir por todo un pleno horizontal entre un cielo raso de placas de yeso cartón tipo Durlock, desmontables y fijas combinadas, pero definiendo un gran pleno para distribución de instalaciones. No sé Profe, si... pero, perdón, Sí, sí. no, que la chapa cuando se la vincula con las clavaderas, ahí sí se usa de nuevo la compriband. No, cuando se vincula con las clavaderas, no, solo en el cordón inferior continuo, cuando tenemos una situación de chapa con la clavadera transversal. En todo el resto de las clavaderas transversales no hace falta el compribán, porque no, yo necesito que el agua que viene por aquí, no sé si, a ver si, el agua que está viniendo por acá, yo necesito que caiga acá. El compribán es para evitar que el viento trate de meterlo por allá. ¿Me explico, Gabriel? Sí, pero digamos con los bulones, o sea, no podría filtrarse un poco de agua, no sé, ¿Qué bulón? capaz que es muy rebuscado. ¿Qué bulón decís? Para vincular la chapa con la clavadera. Para vincular la chapa con la clavadera. La chapa no Sí. está vinculada con un bulón. Acordate que tenemos un elemento que te lo... Ah, sí, bueno, el solape, Nosotros teníamos un elemento, pero uno más finito, un elemento que tenía esta forma, sí, sí, sí. y esto está atornillado a la clavadera. Imagínate que por acá venga el panel, el perfil C de la correa clavadera.
Es mouse esto, tengan paciencia. Y por otro lado va a venir entonces una chapa, y por otro lado va a venir otra chapa, que cuando se plieguen van a quedar como en esta situación de ruedo. ¿Me seguís, Gaby? Sí, sí, sí. Yo preguntaba porque, por ejemplo, en la chapa sinusoidal, que vi casos en donde se vincula con bulones o tornillos. Bueno, pero estamos hablando de otra chapa. En Sí, una sí, situación sinusoidal, nosotros fijamos con los mismos telex o tornillos en la cresta, en la situación de cresta, claro. a la clavadera, pero en una zona alta. Fíjate que aquí tenemos una altura de fijación y en esto se supone que tenemos por lo menos el doble casi. Entonces, al estar en la parte más alta no es necesario ningún... No, y por eso también se valen de la arandela de neopren o de caucho que yo les mostraba, porque estas fijaciones, en el caso de la sinusoidal, deben ser herméticas. Años A se usaban clavos con cabeza de plomo. Por suerte evolucionaron y muchísimo a estos tornillos que vienen punta mecha, cabeza hexagonal, y que con una arandela de goma generan la perforación. Cuando ajustas, al deformarse sensiblemente esa goma, se transforma en un burlete hermético para que el agua, aunque esto viniera hasta ahí de agua, tal vez resista que no vaya justamente a entrar por cada una de las perforaciones. ¿Se entiende? Perfecto, sí, gracias. Bueno, y no sé bien qué más nos va quedando. Bueno, casi la parte de la misma solución, me olvidé de borrar el resto. Bueno, nada, cómo llegan en las situaciones de borde y solamente vemos la fijación lateral y nunca en el punto donde podría ingresar el agua. Se ven también la- la- las fijaciones de estas bandejas o estos marcos de ángulo que toman estas baldosas de chapa con metal desplegado. No sé si advirtieron, pero hay como un marco de ángulos y estos paños, que son más pequeños, de caño con metal desplegado, se pueden remover también. Si necesitáramos pintarlo, los podemos sacar, pintar abajo y después volver a subir. Lo que queda fijo es el angular que está tomado con las grampas en las crestas que estaba establecido. Bueno, algo más de lo mismo y parecido. Y sí, alguna necesidad de algunos selladores en los bordes o en los extremos de las esquinas. Y alguna bibliografía para que amplíen o abran el espectro de posibilidades de acero latina, lo que tiene que ver con los paneles eh, de chapa, con aislación o compuestos con lanas minerales. Eso me olvidé de comentarles, pero la diferencia es que algunas tienen mejor comportamiento acústico e ignífugo. Por lo general los de lana mineral eh, es- pertenecen a una categoría de riesgo 1, o sea, pasan situaciones de mayor riesgo de incendio, mientras que las de espumas de poliuretano o de poliestirenos eh, pasan una instancia de riesgo 2 en general, aunque hay algunas marcas que van mejorando. VAPIM, en lo que es la producción también van a haber muchos otros productos, ya hemos hablado de FAPIM, es una eh, empresa que distribuye algunos sistemas de estos paneles de junta alzada y provee, por ejemplo, las laminadoras in situ para cubiertas eh, cuando el transporte no sea suficiente, y algunas otras firmas extranjeras como los paneles sándwich de este grupo que
tiene una gran variedad, y de muchas tecnologías que a veces dependiendo de los momentos de importación o exportación están más disponibles para nosotros en estas épocas donde el mercado puede ser el mundo, aunque con algunas situaciones de aislamiento preventivo no se practiquen del todo, pero sí que van generando, como siempre decimos, eh, de alguna manera los avances y la evolución de algunas industrias y sistemas locales también. No sé si hay alguna pregunta más, chicos.